Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del curso de Lettering Online ofrecido por la web lettering.me. A continuación os voy a enseñar una forma sencilla de hacer los degradados utilizando estos rotuladores de Royal Talens que se llaman Ecoline y tienen tinta acuarelable, así como hacer sombras por una parte con cualquier rotulador de punta fina de gel o con cualquier otra herramienta de las que dispongáis. Lo primero que vamos a hacer es escribir la palabra que queremos hacer las sombras. En este caso voy a utilizar la palabra sombra puesto que viene al caso. Y lo vamos a hacer con letra del tipo script o brush script, que como os enseñé en el video tutorial anterior, se realiza mediante trazos finos hacia arriba y trazos gruesos hacia abajo. Empezamos. Bueno. Como veis, ya he escrito la palabra. La manera más fácil de realizar el degradado es con otro rotulador que sea de un color más claro hacia abajo o, si es más oscuro, hacia arriba. Hay que pintar por encima. Esto es una de las técnicas del lettering más utilizadas y que crean unos efectos pues, más chulos con una forma súper sencilla. Cuando se seque se va a notar más este degradado. Como veis, la punta queda un poco manchada, pero no pasa nada porque los rotuladores Ecoline se autolimpian de alguna manera. Si esto empezáis a pintar en otra hoja, vais a ver cómo esto se va a ir quitando este color de la punta. Muy bien, ya tenemos el degradado hecho. Hay gente que prefieren matizar este degradado utilizando un rotulador. Bueno, no es un rotulador, en realidad es para meter agua dentro o tinta. Entonces, mezclado con agua, esta parte la difuminarían para crear un poco más el efecto de degradado. Nosotros no lo vamos a hacer ahora. Tened cuidado también el tipo de papel que estáis utilizando, puesto que si ponéis agua y no es muy absorbente, pues se puede fastidiar el papel y os va a quedar mal el lettering. Hasta aquí el degradado. Ahora vamos a empezar con la parte de sombra. Os tenéis que hacer la idea de que para hacer las sombras del lettering, la luz va a venir de un lado. Es decir, si las letras tuviesen relieve, ¿dónde harían sombra? Esto al principio no es fácil. Lo que pasa es que os vamos a dar un truco que a nosotros nos sirve. Y es repasar los trazos gruesos que tenga el lettering de negro igual y por la parte derecha, digamos. Entonces la luz vendría por aquí y haría sombra en la parte derecha. Entonces vamos a repasar esto y un poquito la esquina. Como veis, podemos hacerlo lo grueso que queramos. Y siempre teniendo en cuenta que el trazo que hemos hecho hacia abajo y grueso lo vamos a repasar como si fuese una sombra de color negro. Seguimos el proceso, lo voy a hacer a cámara rápida.
Creo que no me olvido ningún trazo, pero no pasa nada porque esto, como siempre, pues se puede retocar. Otra manera que podemos hacer a la hora de mejorar esto es hacer ahora en los trazos finos también una sombra fina por la parte de la derecha. Es decir, en los trazos finos, como veis, subiríamos con trazo fino por dentro. De acuerdo, creo que tampoco me olvido nada. Si me he olvidado algún trazo, perdonadme, pero la idea es que siempre acompañéis los trazos gruesos hacia abajo, por la derecha, con unas sombras más gruesas, y los trazos finos también por la parte de la derecha, con unas formas, perdón, aquí por ejemplo, con unas formas más finas para crear este efecto de sombra. Hay otro efecto más que podemos añadir, que es el de brillo. Es decir, si las letras tuviesen una superficie metálica y les diese la luz por aquí, tendrían unos puntos de reflejos. Esto normalmente se hace en medio del trazo grueso con una línea y un punto. Se pueden utilizar rotuladores de gel blancos o rotuladores de punta fina blancos. Yo en este caso estoy utilizando uno plateado con un poquito de purpurina porque es el que tengo, pero podéis utilizar cualquier otro que tengáis en casa. Una línea y un punto, como veis. Esto crea pues un lettering que ya parece un poquito más trabajado y que suele gustar bastante. Perdonad que me he olvidado repasar esta línea fina por su parte derecha, por aquí. Como veis, pues bueno, es cuestión de ir haciendo retoques hasta que creáis que os ha quedado perfecto. En la descripción encontraréis los materiales que he utilizado para hacer este lettering, por si queréis comprarlos. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Recordad también que se puede hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, si el foco viene desde aquí, las sombras se crearían por el trazo grueso hacia la izquierda. Es decir, repasaríais los trazos gruesos con el rotulador por su parte izquierda y los trazos finos también por su parte izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido de ayuda. Por favor, si es así, dadle al like o a los puñitos arriba, suscribíos al canal y estad muy atentos de todas las novedades que os traemos. Gracias por visualizarnos y hasta muy pronto.